¿Qué tal, muchachones? Vamos a trabajar hoy la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes de segundo orden. ¿Sí? Ecuaciones diferenciales. Todo eso hemos estudiado ya. Cálculo diferencial e integral y estamos listos para las ecuaciones diferenciales. Mira, aquí te tengo dos ecuaciones diferenciales y la única diferencia es que una está igualada a cero y la otra no. ¿Te acuerdas cómo se llamaban estas ecuaciones diferenciales? Escritas en esta forma e igualadas a cero, se llamaban precisamente ecuaciones diferenciales homogéneas. Y tenemos las que no están igualadas a cero, sino a una f de x, a una función de x, que puede representar la fuerza en un sistema dinámico, la fuerza externa que se aplica o el voltaje externo si se trata de un circuito, y precisamente estas se llamarían las no homogéneas. Vamos a ver, muchachos, qué tenemos enfrente para ver cómo lo podemos resolver. Mira, enfrente tenemos una ecuación diferencial. Ve el orden de la máxima derivada. Es de segundo orden. Y si te fijas, no hay más que derivadas ordinarias. Entonces le llamaríamos que es una ecuación diferencial porque trae derivadas, ordinaria porque las derivadas que involucra son derivadas ordinarias, y es de segundo orden. Acuérdate, el orden es el orden de la máxima derivada, que en este caso es 2. Y definitivamente es una ecuación lineal. ¿Por qué lineal? Fíjate, acuérdate que para que una ecuación fuera lineal tenías que hacerte dos preguntas. La primera era, ¿son y sus derivadas términos lineales? Es decir, la variable dependiente y sus derivadas son términos lineales. En este caso sí, te fijas, no están elevados ni al segundo ni al tercer exponente, no son funciones como seno de x, logaritmo, todos son lineales. Entonces la primera pregunta la cumple. La segunda pregunta sería, ¿son los coeficientes de y sus derivadas, que en este caso son a, b y c, funciones exclusivamente de x, exclusivamente de la variable independiente? Y me vas a decir, bueno, pues si son términos constantes, no son funciones ni de y ni de x, no, sí, se consideran funciones de x y por lo tanto la segunda pregunta también la pasa. La que tenemos aquí abajo, y es lineal por supuesto, es una ecuación diferencial ordinaria, también es de segundo orden y también es lineal. Oye, Cristi, pero trae acá f de x y trae un cero. Acuérdate que mientras la fuerza externa sea una función de x, cumple las otras condiciones de este lado, sigue siendo lineal. Ahora, ¿cuáles vamos a resolver el día de hoy, muchachos? Pues vamos a partir de las ecuaciones, las homogéneas, ¿no? Vamos a empezar con la resolución de las homogéneas, que por supuesto son las más fáciles. Bien, entonces copiamos nuestra ecuación diferencial homogénea y empezamos a analizarla. Si te fijas, involucra hasta una segunda derivada. Entonces, cuando yo la resuelva, en el momento en que la resuelva, te voy a dar la solución y te voy a decir, mira, ya la resolví y ya tengo una expresión para y que satisface la ecuación. Y esa expresión es y igual a f de x. Y tú me vas a decir, bueno, pero ¿cómo sé que esta expresión que me estás planteando aquí es de veras la solución? Acuérdate cómo comprobábamos que una expresión era solución de una ecuación diferencial. Agarro esa y la sustituyo aquí, la derivo y la sustituyo aquí, y la vuelvo a derivar y la sustituyo aquí. Entonces, al sumar a por la segunda derivada, más b por la primera derivada, más c por la expresión, el resultado me tiene que dar cero. Y esto, si te pones a pensar como un matemático, como un ingeniero, vas a decir, bueno, entonces es una expresión que se va a sumar consigo misma y de alguna manera se tiene que anular entre sí porque el resultado de todas esas sumas me está dando cero. Entonces, vamos a partir de una intuición y vamos a decir,
cuál es esa función que al derivarla y volverla a derivar, sigue siendo ella misma. Y entonces aquello que te prometieron en diferencial e integral cuando conociste la función exponencial, de que era una herramienta muy poderosa para resolver ecuaciones diferenciales, ahora se vuelve realidad. Vamos a decir que la solución tiene la forma E igual a la R por X. Y vas a decir, y bueno, ¿y qué? O sea, si tiene esa forma, ¿qué? Ah, si tiene esa forma, fíjate cómo sería su derivada. Su derivada sería E a la U, en este caso, por la derivada de U. R es una constante que en un momento dado tenemos que determinar. Y su segunda derivada sería, tengo que derivar esto, ¿no? Entonces se deriva ella misma, la constante multiplicando se queda esperando, pero tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces aquí te quedaría r cuadrada por e a la rx. Y si no me lo crees, deríbalo. Entonces, si esta es la solución de esa ecuación diferencial homogénea, lineal, de segundo orden, quiere decir que cuando yo la sustituya, la segunda derivada, la primera derivada y la solución, el resultado me tiene que dar 0. Entonces, pues vamos haciéndolo, muchachos. Nos quedaría entonces a que multiplica la segunda derivada de la solución, que la tenemos aquí, y es r cuadrada por e a la rx, ¿verdad? Cerramos paréntesis, más el siguiente término es b, que multiplica a la primera derivada de la solución, que es esta, y nos queda r por e a la rx. Más, último término, que sería c por la solución misma, ¿no? Que planteamos que es e a la rx. Definitivamente tienen que ser términos semejantes para que se puedan sumar entre sí y el resultado, o restar, y el resultado nos dé 0. Entonces, parece que vamos por buen camino. Me doy cuenta que puedo trabajar aquí lo que se llama término común y factor común, que muchas veces llega a ser el menos común de los factores, y factorizar para tratar de simplificar esto. Entonces, el factor común es e a la rx, y abro un paréntesis, que multiplica a r cuadrada para que se haga este término, más br, más c. Y todo eso nos debe de dar 0. Acuérdate que aquí podemos aplicar el teorema del factor 0, que nos dice que cuando dos cosas se están multiplicando y el resultado es 0, una de las dos tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces vamos a decir que o bien e a la rx es igual a 0, o bien esta ecuación cuadrática debe de ser 0. Si esto es cierto, híjole, pues así que digas cierto, cierto, yo lo veo difícil. ¿Te acuerdas cómo es la gráfica de la función exponencial? Si r, que es una constante, es positiva, la función se porta creciente, pero asintótica con el eje de las x cuando la x se hace muy negativa. De tal manera que nunca toma el valor de 0. Por ese lado no tendría solución. Si r toma el valor negativo, entonces la función se porta decreciente exponencialmente y asintótica con el eje de las x, pero nunca lo toca. Entonces ahí tendríamos que tampoco podría tomar el valor de 0. Y si r toma el valor de 1, de 0, entonces e a la 0 es 1 y vamos a tener una línea recta como gráfica y tampoco va a tomar el valor de 0. Entonces, por este lado, no tiene solución. Entonces, aquí no vamos a encontrar ningún valor de r que nos sirva. Por el otro lado, muchachos, tenemos una solución de una ecuación cuadrática. Entonces, vamos a decir que si usamos fórmula general, vamos a encontrar dos valores de r, r1 y r2. Esos valores son los que vamos a instalar en esta constante que tenemos aquí y vamos a tener las soluciones de nuestra ecuación cuadrática. Entonces, no nos va a restar más que probarlo en un ejemplo.